Le hice una beca a Caleb durante 7 años y también sentí atracción por él durante 7 años. Finalmente, él acordó estar conmigo. Sin embargo, fue solo más tarde cuando supe que la persona que le gustaba era su amiga de la infancia con la que creció. Siempre me había odiado, pensando que le estaba arrojando dinero y humillándolo. Durante los 10 años después de nuestro matrimonio, me fue extremadamente frío. Al final, simplemente se mudó y formó una nueva familia con su amiga de la infancia. Mientras yo me quedé sola en la casa vacía y morí de depresión. Cuando renací y volví al día en que decidí hacerle una beca, la amiga de la infancia de Caleb se arrojó a él y me dijo emocionada: «Solo porque tienes dinero crees que eres tan genial, nosotros no nos importa». Sonreí. «Te estás exagerando. Prefiero quemar este dinero que hacer una beca a ustedes dos». «Avery, no tienes solo dinero sucio. ¿Crees que tener dinero te hace tan extraordinaria? No lo queremos». Mirando a Ivy, que se arrojaba a Caleb, me sentí un poco desorientada. Mi mirada se encontró con los ojos de Caleb. A los 20 años, Caleb todavía tenía un aspecto juvenil en su rostro. Llevaba un par de ropa de Jan desgastada. Sin embargo, era tan guapo. Tenía una figura alta y recta, un perfil esculpido y sus ojos eran como estrellas frías, lo que de alguna manera hacía que su ropa se viera noble. No pude evitar dar un paso atrás y me agarré de la mesa detrás de mí para equilibrarme. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi a un Caleb así? ¿10 años? ¿O 20 años? Había sido demasiado tiempo y no podía recordar claramente. Después de todo, eso era algo de mi vida pasada. Caleb se sorprendió ligeramente cuando me vio dar un paso atrás. A Ivy seguía charlando, pero ya no podía oír nada, todo lo que había frente a mí era exactamente igual que en mi vida pasada. Era así de antes. Él se negó a aceptar mi ayuda económica, pero yo insistí en hacerlo. Había querido a Caleb durante 7 años. Sabía que su familia estaba en malas condiciones. Su padre era un jugador compulsivo. Desde que era un niño, su padre solo volvía a casa borracho después de perder todo el dinero y lo golpeaba y regañaba a él y a su madre. La madre de Caleb no pudo soportar la tortura y finalmente se suicidó saltando al río. Desde que era un niño, Caleb salía a recoger basura y hacer trabajos ocasionales por su cuenta. Además, asistía a la escuela solicitando becas estudiantiles. Originalmente, no deberíamos haber tenido ninguna intersección. Sin embargo, sus notas siempre habían sido excelentes. Así que cuando estábamos en el instituto, nuestro instituto privado le dio una beca por la tasa de matriculación, y así fuimos al mismo instituto. En aquel entonces, la gente en nuestro círculo eran todos hijos y hijas de familias adineradas. Tenían dinero en casa y no se preocupaban por el estudio. Simplemente se arrastraban día a día, esperando ir al extranjero a obtener un diploma y luego regresar a casa para heredar el negocio familiar. Solo Caleb era diferente. Tenía un objetivo claro. Estudiaba con dedicación en clase y trabajaba después de la clase. Aunque no tenía dinero, nunca pensó que era algo vergonzoso. Siempre fue ni humilde ni presuntuoso. Fue en aquel entonces cuando me enamoré de él. Me gustaba, así que no podía soportar verlo sufrir. En aquel entonces, yo era joven e ingenua. Siempre, con una actitud autoritaria, le daba todo lo que yo pensaba que era bueno. Él tenía que trabajar por la noche y no llegaba a tiempo para el desayuno por la mañana, así que le traía un almuerzo casero. Caleb, la carne de Wagyu que hace nuestra empleada doméstica es la más deliciosa. Prueba. Y el foie gras. Mi padre lo hizo enviar por avión especialmente. Es realmente delicioso. En aquel entonces, yo era la única hija en mi familia y había sido mimada desde la infancia. Todo el mundo alrededor de mí me daba cariño,
mimándome hasta el punto de que mi mente estaba vacía. Solo quería darle las mejores cosas. Pero completamente ignoré si él las quería o no. Los compañeros de clase alrededor de nosotros comenzaron a burlarse. Avery, él ni siquiera sabe lo que es el foie gras, jajaja. Me temo que ni siquiera puede permitirse hígado de pollo, los regañé, no les incumbe. No noté que los dedos de Caleb se ponían pálidos mientras apretaba fuertemente la caja de comida. Después de una pausa, me devolvió la caja de comida y dijo fríamente, gracias por tu amabilidad, pero no, gracias. Vamos, Caleb, le hizo un guiño a un chico. Si te juntas con Avery, no tendrás que luchar más en el resto de tu vida. Apresúrate a aferrarte a ella. Sí, entonces tu padre puede jugar tanto como quiera. No tendrá que preocuparse por tu matrícula, jajaja. Todos se echaron a reír. Dije un golpe en la mesa, cállense, todos. Los demás no se atrevieron a reír más. Caleb de repente se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Lo perseguí, intentando meterle la caja de comida en las manos. Caleb, no les escuches. Apresúrate a comer la comida. De lo contrario, tu cuerpo no podrá soportarlo si todavía tienes que trabajar por la noche. Se detuvo y de repente se dio la vuelta. Me quedé helada. Había total odio y asco en sus ojos. Los adolescentes siempre tienen mala memoria. Olvidé rápidamente aquel incidente y seguí persiguiendo a Caleb. Por su causa, incluso empecé a estudiar con dedicación y fui a la misma universidad que él. Mi padre estaba tan contento que duplicó mis gastos de vida. Caleb fue aún más ocupado después de entrar a la universidad. Su solicitud de beca estudiantil no fue aprobada y la cuota de subsidio por pobreza también fue arrebatada por un compañero de clase que tenía contactos en casa. En el peor momento, solo podía comprar un bollo en la cafetería todos los días y luego beber la sopa gratuita para llenarse el estómago. No pude soportarlo y dije que lo ayudaría económicamente, pero él se negó. Trabajaba 3 trabajos al día y finalmente incluso se desmayó en la calle por el agotamiento. No pude soportar más y lo agarré, insistiendo en darle dinero. Caleb, ¿por qué no quieres mi dinero? En realidad, ¿por qué te estás matando trabajando de esta manera? Fui a hablar con el profesor de Caleb y pagué su matrícula a la fuerza. En aquel entonces, también me volví un poco más sensata y supe que debía respetar su autoestima. Así que cuando era hora de comer, siempre lo arrastraba y luego decía que no podía terminar la comida y le pedía que comiera conmigo. Cuando salíamos a jugar, siempre decía que había conseguido cupones gratis y lo arrastraba conmigo. Poco a poco, la relación entre Caleb y yo parecía estar mejorando. Lo ayudé económicamente hasta que se graduó. Incluso hice una beca a su amiga de la infancia con la que creció solo para hacerle feliz. Después de graduarse, Caleb comenzó su propio negocio. Sus notas siempre habían sido excelentes. Cuando estaba en la escuela, hizo un software de juego con sus amigos. Pero se topó con problemas en todas partes y no podía obtener ninguna inversión, sin importar lo que hiciera. No pude soportar verlo tan deprimido, así que le pedí a mi padre que invirtiera en él. Recuerdo que Caleb estuvo muy callado esa noche. Cuando estaba a punto de dormirme apoyada en su hombro, de repente dijo, Avery, ¿por qué haces esto? En aquel entonces, pensé que se refería a por qué él estaba siendo tan amable, así que respondí satisfecha, porque me gustas. Caleb, ¿te gusto a ti? Le agarré el brazo y me porté coqueta, te he sido tan buena. Si no te juntas conmigo, serás muy despiadado. En realidad, solo estaba bromeando en aquel entonces. Pero Caleb no dijo nada. Pensé que había dado su consentimiento tácito. Así que nos juntamos de esta manera. 2 años después, Caleb y yo nos casamos. La boda se celebró de manera apresurada. Caleb dijo que no le gustaban demasiadas personas,
Así que solo invitamos a unas pocas mesas de familiares y amigos cercanos. Todos eran mis familiares y amigos. De su parte, él era el único presente. Caleb siguió siendo frío conmigo después de casarnos. Yo era muy estúpida en aquel entonces. Pensé que era simplemente ese tipo de persona. De todos modos, lo había perseguido durante tantos años. Siempre y cuando siguiera siendo buena con él, incluso una piedra se calentaría conmigo. Pero no esperé que realmente no se pudiera calentar. Porque su corazón siempre había estado con otra persona desde el principio. En el tercer año después de casarnos, los conflictos entre nosotros ya no podían ser reconciliados. Comencé a no poder soportar su frialdad cotidiana. Le pregunté si le gustaba a su amiga de la infancia. Él solo me miró fríamente y no dijo una palabra. Cuando lo presioné demasiado, simplemente dio un portazo y se fue. Su violencia fría me llevó a ser más y más paranoica y loca. Siempre que volvía, lo interrogué y lo regañé. Cuando la discusión fue más fuerte, le grité: si hubieras sabido que eras un desagradecido miserable, hubiera sido mejor criar un perro. Al menos me movería la cola. Su expresión se volvió feroz por un momento y luego se calmó rápidamente. Desde aquel día, nunca volvió a casa. Fue solo más tarde cuando supe que ya estaba con su amiga de la infancia. Tenían un nuevo hogar fuera y hasta tenían un hijo. En aquellos años, él tuvo una familia completa y feliz fuera. Mientras yo estaba sola en la casa solitaria, y todo mi amor se convirtió en veneno lleno de odio. El negocio de Caleb tuvo éxito y se volvió más rico que mi padre. No tenía nada con lo que vengarme de él. Lo único que tenía era mi matrimonio. Aposté con mi propia vida para vengarme de él. Prefería morir antes de divorciarme de él, sin importar cuánto dinero me diera. Él me había arruinado, y tampoco le iba a permitir que tuviera una vida fácil. La mujer que le gustaba siempre sería una amante que no podía verse a la luz. Su hijo con otra mujer siempre sería un hijo ilegítimo en la calle. Caleb tampoco se atrevió a demandarme. Temía que si nuestra disputa matrimonial se volviera un gran problema, afectaría el precio de las acciones de la empresa, y los demás directores tampoco estarían de acuerdo. De esta manera, perdí 10 años con él. Durante estos 10 años, no importaba cuán histérica o loca estuviera, o incluso cuando al final me suavicé y supliqué, él nunca se volvió bondadoso y nunca volvió a verme. Me fui perdiendo peso en la desesperación cotidiana y me enfermé gravemente. Finalmente, morí de depresión. De repente me volví a la realidad y miré a Caleb a mi lado. Un profundo odio surgió de todo mi cuerpo, y mi corazón estuvo a punto de estallar. Por un momento, apenas pude mantenerme en pie. Después de morir, finalmente consiguió lo que quería, ¿verdad? Tal vez la manera en que me trató originalmente era para agotarme y matarme rápidamente. Todavía recuerdo que antes de morir, mis medicinas fueron repuestas repentinamente. Cuando le pregunté al mayordomo, solo dijo que se habían cambiado por medicinas más suaves. No sospeché nada. Sin embargo, no mucho después de tomar estas medicinas, mi cuerpo comenzó a empeorar. Al final, ni siquiera podía sentarme. Poco después, fallecí. Fue él, ¿verdad? Además de él, ¿quién más podría ser? Me odiaba tanto que no podía esperar a que muriera inmediatamente. Quería ayudar a Ivy a ocupar mi lugar. ¡Qué vicioso! Lo miré y me esforcé por reprimir la tentación de saltar sobre él y matarlo. Lo odio tanto. Creo que aparte de ser joven e ingenuo y no cuidar adecuadamente su autoestima en aquel entonces, no hice nada malo a Caleb. Ni siquiera le obligué a casarse conmigo. Incluso le pregunté si estaba dispuesto o no. Si no lo estaba, podía seguir esperando. Pero me odiaba de esta manera. A Ivy seguía gritándome como en mi vida pasada: ¿crees que tener money te hace tan genial?
¿Por qué eres tan humillante? La miré. Llevaba un vestido blanco, tenía una figura delicada y parecía una flor blanca. Esta era la mujer que Caleb amaba, la que él prefería matarme para ayudarla a ocupar mi lugar. Era lo mismo en mi vida pasada. Caleb y yo estábamos teniendo una agradable conversación. Le dije que si se sentía incómodo, podría devolverme las cuotas de matrícula cuando tuviera dinero en el futuro, simplemente considerándolo como un préstamo mío. De repente, Ivy me acusó de arrojar dinero a la gente y dijo que estaba insultando a Caleb. Más tarde, durante una discusión con Caleb, fui perdiendo la paciencia. Resultó que él siempre había pensado que yo le estaba arrojando dinero y humillándolo. De repente me pareció ridículo. Mirando el modo en que Ivy se ponía en su defensa, fruncí los labios. Te estás exagerando. Prefiero quemar este dinero que hacer una beca a ustedes dos. El rostro de Caleb cambió bruscamente. La expresión de Ivy se vació por un momento. ¿Qué dijiste? Sonreí. ¿No pensaste que hacerte una beca era una ofensa para ti? Somos todos compañeros de clase, ¿cómo podría insultarte de esta manera? Dado que es así, olvídalo. Será mejor que sigas trabajando en empleos temporales. La situación familiar de Ivy era similar a la de Caleb. Su padre se escapó con deudas y se llevó el dinero, y su madre se enfermó trabajando para pagar sus estudios. Ahora solo puede quedarse en casa. Probablemente debido a las circunstancias similares, ella y Caleb siempre se llevaban bien y ella siempre estaba cerca de él. Ella siempre le gustaba molestar para que saliera con nosotros cuando Caleb y yo salíamos a jugar. A veces, cuando no quería, ella se escondía detrás de él y me preguntaba con lástima. Hermana Avery, ¿me odias porque soy pobre y no quieres ser amiga de mí? Antes de que yo pudiera decir nada, Caleb la protegería detrás de él y decía con voz grave, si crees que no somos lo suficientemente buenos para ti, entonces no vayas. Así que tuve que llevarla. Cuando estábamos comiendo, ella estaba ahí. Ella inclinaría la cabeza y miraría a los langostinos en el plato y diría, ¿comes cosas tan ricas todos los días? Luego, su tono era solitario y envidioso, realmente no pertenecemos al mismo mundo. Varias veces, cuando Caleb y yo estábamos charlando felizmente, ella diría algo así, y la expresión de Caleb perdería la sonrisa y ya no hablaría conmigo. Al principio, pensé que solo era descuidada. Hasta que una vez, mientras caminaba con Caleb y de repente me volví para decirle algo, vi la expresión en sus ojos cuando me estaba mirando. Ivy tenía una cara sin expresión y sus eyes estaban llenas de malicia y rencor. Al verme dar la vuelta, se sorprendió y rápidamente forzó una sonrisa. Sin embargo, sentí un escalofrío. Solo entonces me di cuenta de repente. Ella me odiaba. O más bien, me odiaba. En realidad, cuando Caleb y yo nos casamos por primera vez, tuvimos un corto periodo de armonía. En aquel entonces, su empresa se puso en marcha y consiguió su primer pedido. Después de la fiesta de celebración, él, borracho, puso el brazo sobre mí y sonrió y me dijo, cariño, ¿qué te gusta? Tu marido te lo comprará. Me dio lástima lo duro que trabajaba para ganar dinero y lo abracé satisfecha. No es necesario. Ya estoy muy contenta de que tengas este pensamiento. Pero él no se conformó y dijo con obstinación, un marido gana dinero para que su esposa lo gaste. Te compraré una bolsa, ¿qué tipo de bolsa te gusta? Incluso cuando se durmió, seguía murmurando, Avery, ahora soy rico. No tienes que sufrir conmigo más, ciertamente, me compró una bolsa al día siguiente. Pero antes de que yo pudiera decir nada, Ivy llegó con él. Mirando la bolsa en mi mano, su expresión se volvió un poco extraña. Luego, me arrebató la bolsa de la mano y sonrió a Caleb y dijo, oh, recuerdo que la hermana Avery tenía esta bolsa cuando estábamos en la universidad. Fue dada por un chico que la quería en aquel entonces.
Ella pensó que era demasiado barata para usar en aquel entonces. En realidad, ya había olvidado si eso había sucedido o no. Sin embargo, la expresión de Caleb se volvió muy fea. Luego, tomó la bolsa y salió con una expresión vacía. Después de eso, comenzó a hacer frío conmigo, y cuando vi esa bolsa de nuevo, ya estaba en la espalda de Ivy. Ella tenía una sonrisa en los labios y fingía no importarse y dijo, «Hermana Avery, Caleb me dio esta bolsa. No estarás enfadada, ¿verdad?» Por supuesto, no estuve de acuerdo y le pedí que me devolviera la bolsa. Pánico e impotencia se reflejaron en su rostro. Me preguntó con los ojos rojos, «De todos modos, tienes muchas bolsas, ¿por qué tienes que pelear conmigo por esta? Tienes tantas y yo solo tengo esta». Caleb me apartó con cara sombría. «Suéltalo. Si no la valoras, ¿por qué estás discutiendo con ella, o solo te gustan las cosas por las que tienes que luchar?» Yo era tan orgullosa en aquel entonces que no podía soportar semejante enfado. Tuve una gran discusión con él y nos separamos en malos términos. Más tarde, me di cuenta. Lo que Ivy estaba hablando no era de la bolsa en absoluto. Lo que claramente estaba hablando era de Caleb. Ella pensó que lo había arrebatado de ella, así que me odiaba tanto. Avery, Caleb pareció inquietarse y me agarró, «Espera». Me volví y me quedé perpleja por un momento al ver su expresión. Había emociones latentes surgiendo en sus ojos, como si algo estuviera a punto de estallar sin control, incluso su voz tembló un poco. «No, no debería ser así. Avery, ¿por qué ya no me haces una beca? ¿No me quieres mucho?» Me sorprendió su frenesí. ¿Qué le pasa a Caleb? ¿Se ha vuelto loco? ¿O está enfadado por mi tono brusco cuando hablé con Ivy? Pero en mi vida pasada en este momento, ni siquiera había ganado su corazón todavía. Siempre me había sido extremadamente frío y serio. ¿Está teniendo algún tipo de crisis? Traté de sacar mi mano, «Suéltame». Pero él la agarró aún más fuerte y sus ojos incluso se volvieron un poco rojos. «Avery, ¿ya no me quieres? ¿Vas a abandonarme?» Ahora realmente estaba asustada. ¿Cuándo Caleb me había dicho semejantes cosas? Abrí los ojos muy guaid. «Caleb, ¿estás fuera de tus cabales o estás poseído por algo maligno?» Pero él no dijo nada. Solo me miraba sin parpadear, con una expresión frenética en su rostro. Me enfadé. Me trató de esa manera en mi vida pasada, y ahora todavía se atreve a mirarme con desdén. ¿No pensaste que hacerte una beca era humillante, Caleb, o estás solo pidiéndome sin vergüenza que te suplique, viviendo de caridad mientras actúas con dureza? Ivy abrió la boca, como si no hubiera esperado que hablaría con Caleb de esta manera. Bueno, en mi vida pasada en este momento, era cuando le quería más. Ella era cuidadosa con cada palabra que decía, por temor a herir su autoestima. Pero ahora ya no me importa. «Caleb, ¿quién crees que eres?», dije con desdén. Desagradecido y vengativo. Realmente me sorprende que alguna vez le haya querido a una persona así. Sorprendentemente, Caleb no estaba enfadado. Solo perdió todo el color en su rostro y se volvió extremadamente pálido. Me libré de su mano y me marché sin mirar atrás. Había 200.000 yuanes en la tarjeta para Caleb. Era suficiente para cubrir su matrícula y gastos de vida. Tomé la tarjeta y fui directamente al centro comercial. Darle el dinero solo me traía problemas. Era mejor que comprara más bolsas. En mi vida pasada, excepto por esa sola bolsa, Caleb nunca me dio nada más. En cumpleaños, aniversarios, festividades, siempre se olvidaba. O más bien, no le importaba, por el contrario, Ivy de repente se convirtió en una dama adinerada. Tomó el dinero de Caleb y fue de compras por todas partes, comprando bolsas, relojes y ropa valiéndose de cientos de miles de yuanes. Cada vez que compraba algo,
venía a presumir delante de mí. Hermana Avery, Caleb me trajo esto especialmente de París, ¿qué te trajo a ti? Podría ser que, se cubrió la boca y se rió. ¿No te haya traído nada? Entonces tendría una gran discusión con Caleb y nuestra relación empeoraba aún más. Ahora, cuando lo pienso, soy tan rica. ¿Por qué debería preocuparme por las cosas que los hombres compran? Yo puedo comprar lo que quiera por mi cuenta, con estos 200.000 yuanes. Compré 4 bolsas e incluso añadí otros 100.000 yuanes. De camino de vuelta a la escuela, no sé si era una coincidencia de que los enemigos se encuentran. Tan pronto como bajé del coche, vi a Ivy y Caleb. Cuando ella vio las bolsas de lujo en mis manos, su expresión cambió inmediatamente, incapaz de ocultar su envidia y celos. En este momento, Caleb todavía no tenía un centavo y ella también estaba sin un ápice de dinero. El vestido blanco que ella llevaba estaba tan gastado que los bordes estaban deshilachados. Aunque ella se había esforzado por cortar los hilos sueltos y plancharlo, se podía ver de inmediato que era una cosa barata comprada en un puesto de la calle. Hermana Avery, eres realmente rica, me di cuenta de que Ivy podía cambiar de actitud muy rápidamente. Hacía apenas un momento, me llamaba Avery y me regañaba por pensar que era tan genial solo porque tenía algo de dinero. Ahora podía llamarme hermana Avery de nuevo. Ella miraba fijamente la bolsa Chanel en mi mano y apretó los dedos con fuerza. La bolsa Chanel es muy cara. Una bolsa vale varios años de nuestra matrícula. Se acercó a Caleb y dijo deliberadamente o sin querer a su lado, realmente no pertenecemos al mismo mundo. En el pasado, cuando ella decía esto, yo intentaba defenderme. No era buena para hablar y a menudo, cuanto más decía, menos feliz estaba Caleb. Ahora, que se vayan al diablo. Sonreí ligeramente. Parece que no solo eres pobre sino que también no eres muy inteligente, ¿acabas de darte cuenta ahora? Mi familia vive en un apartamento de lujo de 300 metros cuadrados en el centro de la ciudad mientras tú vives en una casa vieja y miserable de 30 metros cuadrados en la zona periférica urbano-rural. Por supuesto que no pertenecemos al mismo mundo. El rostro de Ivy se puso verde y sus rasgos faciales se distorsionaron por un momento. Me acerqué y le dije palabra por palabra, Ivy, nunca estarás en el mismo mundo que yo. Sigue envidiándome hasta morir. Caleb, ella reaccionó rápidamente y estaba a punto de fingir ser lastimosa para Caleb. Sniffé, ¿qué más puedes hacer excepto esconderte detrás de los hombres? Eres como una chinche asquerosa en el zaguán. Tampoco tienes que buscar a Caleb. Ustedes dos son igualmente malos, ambos repugnantes. Después de regañar a esa pareja de bribones aquel día, me fui a casa feliz. No es que no quisiera vengarme de ellos. Siempre recordaba que me drogaron en mi vida pasada. Pero primero, después de todo, el hecho de drogarme todavía no ha sucedido en esta vida y no tengo evidencia. Segundo, tampoco quiero desperdiciar mi vida en ese desperdicio. Había sido demasiado doloroso ser torturada durante toda mi vida en mi vida pasada. En esta vida, quiero alejarme de esa pareja de bribones. Que estén yendo bien o no tienen nada que ver conmigo. En esta nueva life, quiero comenzar de nuevo. Sin embargo, aunque quiero alejarme de ellos siguen persiguiéndome. Unos días después, un amigo me encontró y dijo con alegría, no le diste dinero a Caleb y a Ivy y ahora están en un gran desastre. No pueden pagar ni siquiera sus cuotas de matrícula. He oído que Caleb ahora está trabajando como un loco fuera. A Ivy quería comprar un vestido nuevo aquel día, pero ni siquiera podía pagar los 80 yuanes. Intentó usar WeChat, Alipay y sus tarjetas, pero todavía no podía reunir la cantidad. Incluso tuvo que vender el iPhone que le compraste antes para poder juntar apenas los fondos para la matrícula. Pensé durante mucho tiempo antes de recordar que en mi vida pasada antes de este momento, vi que el teléfono celular de Caleb era demasiado viejo,
así que le di el iPhone más reciente. Sin embargo, al día siguiente, vi ese teléfono en las manos de Ivy. Bajé los ojos y dije con sarcasmo, ¿en serio? Entonces realmente son pobres. Como resultado, no había dado 2 pasos antes de que Ivy me detuvo. Ella estaba emocionada y me agarró, diciendo con enojo, Avery, ¿por qué dejaste de hacer una beca a Caleb? ¿Sabes que tiene el GPA más alto en nuestra carrera? Si sus estudios se retrasan por problemas de matrícula, ¿puedes asumir la responsabilidad? Me quedé perpleja al principio, y luego casi me dio risa de rabia. En mi vida anterior, más tarde me di cuenta de lo que tipo de personas eran. Quería el dinero de los demás pero no podía tragarse su orgullo. Maldijeron mientras se aprovechaban de los demás. Eran simplemente sinvergüenzas al máximo. ¿Qué tiene que ver conmigo si es primero o no? Levanté los hombros. No soy su padre. ¿Cómo puedes decir eso? Algunos compañeros de clase que nos conocían se reunieron alrededor. Ivy se volvió aún más enérgica y hasta había lágrimas en sus ojos, pareciendo una delicada flor que no se rinde a las fuerzas del mal. Una de tus bolsas vale varios años de matrícula para nosotros. ¿Qué te pasa con hacer una beca a nosotros? ¿O eres tan egoísta que prefieres desperdiciar tu money en lugar de usarlo para ayudar a aquellos que necesitan? Probablemente pensó que todos eran como Caleb y serían manipulados por sus sinvergüenzas declaraciones. Antes de que yo pudiera decir nada, mi amigo habló primero. Ella era de una familia con un origen similar al mío, pero tenía un temperamento mucho más fiero. Esnifó y le dijo a Ivy, ¿qué hospital psiquiátrico no cerró bien su puerta y dejó salir a una tonto como tú? Si quieres dinero, puedes mendigar. O, en el peor de los casos, puedes prostituirte. Aunque eres un poco fea, seguro habrá alguien dispuesto a pagar 80 yuanes por una vez, 800 yuanes por 10 veces, ¿y no se cubrirá la matrícula después de 100 veces? Tienes brazos, piernas, riñones y genitales. ¿Por qué tienes el descaro de pedir dinero a los demás? ¿Los demás son tu padre? Ivy siempre había interpretado el papel de una mujer astuta. Nunca había encontrado a alguien que la regañara tan directamente y agresivamente. Por un momento, quedó tan sorprendida por el regaño que no pudo decir una palabra. Otros compañeros de clase también hablaron uno después del otro. Sí, si no tienes dinero, puedes solicitar una beca, y tienes una actitud tan mala cuando pides dinero. Sinvergüenza. Las personas como ella se merecen ser pobres. Ivy dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Esnifé. A menudo invité a mis compañeros de clase a tomar té de leche y estaba dispuesta a pagar cuando salíamos a cenar. Por supuesto, los compañeros de clase se pusieron de mi lado. Ahora que lo pienso, ¿qué tenía Ivy además de Caleb? No podía vencerme en nada, si no hubiera estado tan obsesionada con Caleb como poseída en mi vida anterior. Alguien como ella ni siquiera habría aparecido en mi vida. Justo entonces, Caleb apareció repentinamente. Caleb, Ivy se inclinó hacia él como si hubiera encontrado un salvador, y las lágrimas en sus ojos estaban a punto de caer. Acabo de pedir a Avery que te haga una beca. Ella tiene dinero para comprar tantas bolsas pero no está dispuesta a ayudarte. No sé en qué la he ofendido. Me ha regañado tan duramente. Jomeana Avery cambió inmediatamente de expresión, a punto de llorar. Sé que me desprecias, pero lo hago por el bien de Caleb, él es tan excelente. Me sentí extremadamente disgustada en el corazón. Ivy era como un sapo saltando sobre los pies de la gente. No mordía, pero era realmente molesto. Lo más odioso era que era como un fantasma que no se podía apartar. Caleb frunció ligeramente el ceño. ¿La has regañado? No pude evitar esnifar. Por supuesto. Siempre era así. Tan pronto como Ivy fingía ser lastimosa,
Él inmediatamente me regañaba sin distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. En el pasado, cada vez que esto sucedía, me ponía enojada y triste. Saltaba y discutía con él, y luego volvía a mi habitación y lloraba en secreto. Sin embargo, no sería así ahora. Levanté los párpados y lo miré a Caleb. Sí, lo que ella dice es correcto. La he regañado. Sin embargo, para mi sorpresa, Caleb no estaba enojado. Bajó la cabeza, su tono suave y casi adulador cuando dijo, entonces ella debe haber hecho algo malo para enfadarte. Luego se volvió y le dijo a Ivy con indiferencia, Avery no es una persona sin razones. Debes disculparte con ella. Quedé perpleja y por un momento pensé que todavía estaba dormida. A Ivy también quedó aturdida. Después de un largo rato, sus labios temblaron ligeramente. Caleb, ¿de qué estás hablando? El rostro de Caleb se enfrió. Te estoy pidiendo que te disculpes. Los ojos de Ivy se pusieron rojos y dio un paso atrás con incredulidad. Apretó los dientes con fuerza y dijo con voz entrecortada, ¿cómo puedes hacer esto? Yo también estaba confundida. Caleb realmente le pidió a Ivy, la persona que más quería, que se disculpara conmigo. Se había vuelto loco. Un pensamiento breve pasó por mi mente. Podría ser que él también hubiera renacido, sin embargo, inmediatamente descarté esta idea. Era imposible. In my previous life, Caleb me odiaba tanto que incluso me envenenó hasta matarme. Si él hubiera renacido, seguramente se habría alejado de mí lo más posible en el primer momento. Debía tener algún otro plan. Retrocedí y lo miré con precaución. Caleb pareció ser herido por mi mirada y me miró con una expresión lastimosa. Avery, sé que me equivoqué antes, ¿me perdonas? Me querías antes, vamos a estar juntos, ¿vale? Te compensaré por todo lo que te debí antes. Cuanto más hablaba, más emocionado se volvía. Al final, me miraba fijamente, como si estuviera viendo una posesión preciosa que había perdido y recuperado. Incluso había un dejo de sollozo en su voz. Esto era demasiado absurdo. No pude evitar apretar los puños. En mi vida anterior, lo había perseguido con todo mi corazón, sacrificando toda mi vida solo por una palabra como esta de él. Desafortunadamente, hasta que morí, nunca lo escuché decir que me quería. En esta live, cuando realmente lo insulté y lo humillé como dije, él de repente dijo que me quería. Entonces, ¿para qué habían servido todos mis esfuerzos en mi vida anterior? Levanté las comisuras de la boca en una sonrisa sarcástica y dije con disgusto, ¿estar conmigo? Caleb, ¿quién crees que eres? ¿Eres digno de estar conmigo? Una prenda de mi ropa vale 3 años de tu trabajo. Eres demasiado autoritario. ¿Por qué debería estar contigo? ¿No pensó que lo estaba humillando? Entonces, que sintiera la verdadera humillación. Por supuesto, el rostro de Caleb se puso pálido. Dijo con ansiedad, no tengo dinero ahora, pero por favor, espérame, vale, seré rico en el futuro. Tenía razón al respecto. En el futuro, se volvió bastante adinerado. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? El odio y el disgusto en mi corazón eran casi incontrolables. Lo miré con desdén y dije, Caleb, incluso si todos los hombres en el mundo se murieran, no estaría contigo. Después de marcharme aquel día, Caleb me miró perplejo. Parecía extremadamente lastimoso, sus hombros se encorvaban un poco, y se quedó ahí como si le hubieran quitado el alma. Solo esnifé en el corazón. No sabía lo que estaba tramando Caleb. Si de repente se había dado cuenta de algo o si tenía algo malo en la mente. La Avery que lo quería con todo el corazón ya estaba muerta en mi vida anterior. En esta life, todo lo que le tengo es odio. Sin mi ayuda económica, Caleb e Ivy vivieron una vida mucho peor en esta vida que en la anterior. El programa de Caleb no se vendió, y su intento de comenzar su propio negocio fracasó.
He oído que estaban tan pobres que estaban a punto de vender su sangre. Sin embargo, eso ya no me importaba. La mañana siguiente, mi teléfono celular sonó. Lo contesté, y el nombre en la pantalla mostraba, Leo. Él era una vez mi amigo. Estaba un poco distraída. Para mí, habían pasado más de 10 años desde la última vez que vi estos nombres. Cuando estaba con Caleb antes, él no me gustaba a mis amigos de familias adineradas y siempre me prohibía relacionarme con ellos. Poco a poco, me alejé de ellos. Este Leo era la persona que, según Ivy, me dio la bolsa. Nuestras dos familias eran amigos de larga data y teníamos una buena relación desde la infancia. Contesté el teléfono y su voz emocionada llegó desde el otro extremo. Avery, he oído que regañaste a ese tipo de Caleb. Antes de que yo pudiera decir nada, él dijo emocionado, es hora de enseñarle una lección. Ese tonto estaba viviendo de caridad y te estaba manipulando emocionalmente. No nos atrevimos a decir nada antes. Gracias a Dios de que finalmente te has dado cuenta, sonreí ligeramente. ¿Qué pasa? Hay una fiesta esta noche, en el viejo lugar, a las 8, tienes que venir. Después de colgar el teléfono, tardé mucho tiempo en recordar que el viejo lugar era un bar al que solíamos ir a menudo. Nosotros, amigos de la infancia, solíamos ir allí a divertirnos juntos. Sin embargo, después de estar con Caleb, no salía mucho. Solía ser una persona terca, pero por el amor, me quité completamente mis garras, dejé de ir a los centros comerciales y aprendí a visitar puestos callejeros y mercados por primera vez. Dejé de usar artículos de lujo y elegí con cuidado ropa que costaba apenas decenas de yuanes, solo para que Caleb no frunciera el ceño cuando me paraba a su lado. No me atrevía a ir a los restaurantes que solía frecuentar. Cuando salíamos ocasionalmente a comer, simplemente íbamos a Shasian Snacks a comer unos dumplings con él. Vivía de una manera tímida y precavida. Solo esperaba que me quisiera un poco más. Antes, lo había querido con todo el corazón. Cuando llegué al bar por la noche, Leo estaba muy contento y me insistía en beber. No me negué y disfruté de esta relajación tan perdida. Este grupo de amigos era en realidad bastante amable, especialmente Leo. Cuando me casé antes, él incluso me dijo que si me sentía agraviada, podía ir a él y él le enseñaría una lección a Caleb por mí. En realidad, él fue a buscar a Caleb más tarde. En aquel entonces, acababa de quedarme embarazada. El niño fue concebido accidentalmente cuando Caleb volvió borracho una vez. Estaba encantada, pensando que tener un hijo podría ganar su corazón. Pero más tarde, Ivy se enteró de que estaba embarazada. Ella vino deliberadamente a mi casa para provocarme. Cuando no pude soportarlo más y quería darle una bofetada, Caleb regresó. Él agarró mi muñeca y me empujó hacia atrás de forma inconsciente. Me hizo caer y mi estómago golpeó la esquina de la mesa. Inmediatamente vi sangre y me llevaron deprisa al hospital. Estaba joven y en buena salud en aquel entonces, no tan agotada como más tarde. Al final, el niño fue salvo, pero Ivy no se conformó. Ella venía a mi casa a regañarme todos los días. E incluso llamaba deliberadamente en medio de la noche para que escuchara los sonidos de ella y Caleb siendo íntimos. Caleb estaba jadeando y susurraba, relájate, me dio asco. Me cubrí la boca y corrí al baño, vomitando violentemente. Vomité hasta que las lágrimas se mezclaron con el ácido del estómago y me salían. Al final, me estaba estremeciendo por todo el cuerpo, estaba helada. Levanté la cabeza y la mujer en el espejo estaba tan pálida que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento, con solo un par de ojos aburridos llenos de vetas rojas, lágrimas y mocos cubrían mi rostro. Perdí por completo a ese niño aquel día. Le hice una beca económica a Caleb durante 7 años y también sentí atracción por él durante 7 años. Finalmente, él acordó estar conmigo. Sin embargo,
Fue solo más tarde cuando supe que la persona que le gustaba era su amiga de la infancia con la que creció. Siempre me había odiado, pensando que estaba usando dinero para humillarlo. Durante los 10 años después de nuestro matrimonio, me fue extremadamente frío. Al final, simplemente se mudó y formó una nueva familia con su amiga de la infancia, mientras yo me quedé sola en la casa vacía y morí de depresión. Cuando renací y volví al día en que decidí ayudarle. La amiga de la infancia de Caleb se arrojó a él y me dijo emocionada: «Solo porque tienes dinero crees que eres tan sorprendente, nosotros no nos importa». Sonreí. «Te estás exagerando. Prefiero quemar este dinero que ayudar a ustedes dos. Avery, no tienes solo dinero sucio. ¿Crees que tener money te hace tan extraordinario? No lo queremos». Mirando a Ivy, que se aferraba a Caleb, me sentí un poco desorientada. Mi mirada se encontró con los ojos de Caleb. A los 20 años, Caleb todavía tenía un aspecto juvenil en su rostro. Llevaba un par de ropa de Jan desgastada. Sin embargo, era realmente guapo. Tenía una figura alta y recta, un contorno facial esculpido y sus ojos eran como estrellas frías, lo que de alguna manera hacía que su ropa se viera noble. No pude evitar dar un paso atrás y me agarré de la mesa detrás de mí para equilibrarme. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi a un Caleb así? ¿10 años? ¿O 20 años? Había sido demasiado tiempo y no podía recordar claramente. Después de todo, eso era algo de mi vida pasada. Caleb se sorprendió ligeramente cuando me vio dar un paso atrás. Ivy seguía hablando sin parar, pero ya no podía oír nada. Todo lo que había frente a mí era exactamente igual que en mi vida pasada. Era así de antes. Él se negó a aceptar mi ayuda, pero yo insistí en dársela. Había querido a Caleb durante 7 años. Sabía que su familia estaba en malas condiciones. Su padre era un jugador compulsivo. Desde que era un niño, su padre solo volvía a casa borracho después de perder todo el dinero y lo golpeaba y regañaba a él y a su madre. La madre de Caleb no pudo soportar la tortura y finalmente se suicidó saltando al río. Desde que era un niño, Caleb salía a recoger basura y hacer trabajos ocasionales por su cuenta. Además, asistía a la escuela solicitando becas estudiantiles. Originalmente, no deberíamos haber tenido ninguna conexión. Sin embargo, sus notas siempre habían sido excelentes. Así que cuando estábamos en el instituto, nuestro instituto privado le dio una beca por la tasa de matriculación, y así fuimos al mismo instituto. En aquel entonces, la gente en nuestro círculo eran todos hijos y hijas de familias adineradas. Tenían dinero en casa y no se preocupaban por el estudio. Simplemente se arrastraban día a día, esperando ir al extranjero a obtener un diploma y luego regresar a casa para heredar el negocio familiar. Solo Caleb era diferente. Tenía un objetivo claro. Estudiaba con dedicación en clase y trabajaba después de la clase. Aunque no tenía dinero, nunca pensó que era algo vergonzoso. Siempre fue ni humilde ni presuntuoso. Fue en aquel entonces cuando me enamoré de él. Me gustaba, así que no podía soportar verlo sufrir. En aquel entonces, yo era joven e ingenuo. Siempre, con actitud autoritaria, le daba todo lo que yo pensaba que era bueno. Él tenía que trabajar por la noche y no llegaba a tiempo para el desayuno por la mañana, así que le traía una caja de comida de casa. Caleb, la carne de Wagyu que hace nuestra empleada doméstica es la más deliciosa. Prueba. Y el foie gras. Mi padre lo hizo enviar por avión especialmente. Es realmente delicioso. En aquel entonces, yo era la única hija en mi familia y había sido mimada desde la infancia. Todo el mundo alrededor de mí me daba cariño, mimándome hasta el punto de que mi mente estaba vacía. Solo quería darle las mejores cosas. Pero completamente ignoré si él las quería o no.
Los compañeros de clase alrededor de nosotros comenzaron a burlarse. Avery, él ni siquiera sabe lo que es el foie gras, jajaja. Me temo que ni siquiera puede permitirse hígado de pollo. Los regañé, no les incumbe. No noté que los dedos de Caleb se ponían pálidos mientras apretaba fuertemente la caja de comida. Después de una pausa, me devolvió la caja de comida y dijo fríamente, gracias por tu amabilidad, pero no la necesito. Vamos, Caleb, le hizo un guiño a un chico. Si te juntas con Avery, no tendrás que luchar más en el resto de tu vida. Apresúrate a aferrarte a ella. Sí, entonces tu padre puede jugar tanto como quiera. No tendrá que preocuparse por tu matrícula, jajaja. Todos se echaron a reír. Dije un golpe en la mesa, cállense, todos. Los demás no se atrevieron a reír más. Caleb de repente se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Lo perseguí, intentando meterle la caja de comida en las manos. Caleb, no les escuches. Apresúrate a comer la comida. De lo contrario, tu cuerpo no podrá soportarlo si todavía tienes que trabajar por la noche. Se detuvo y de repente se dio la vuelta. Me quedé helada. Había total odio y asco en sus ojos. Los adolescentes siempre tienen mala memoria. Olvidé rápidamente aquel incidente y seguí persiguiendo a Caleb. Por su causa, incluso empecé a estudiar con dedicación y fui a la misma universidad que él. Mi padre estaba tan contento que duplicó mis gastos de vida. Caleb fue aún más ocupado después de entrar a la universidad. Su solicitud de beca estudiantil no fue aprobada y la cuota de subsidio por pobreza también fue arrebatada por un compañero de clase que tenía contactos en casa. En el peor momento, solo podía comprar un bollo en la cafetería todos los días y luego beber la sopa gratuita para llenarse el estómago. No pude soportarlo y dije que lo ayudaría económicamente, pero él se negó. Trabajaba 3 trabajos al día y finalmente incluso se desmayó en la calle por el agotamiento. No pude soportar más y lo agarré, insistiendo en darle dinero. Caleb, ¿por qué no quieres mi dinero? En realidad, ¿por qué te estás matando trabajando de esta manera? Fui a hablar con el profesor de Caleb y pagué su matrícula a la fuerza. En aquel entonces, también me volví un poco más sensato y supe que debía respetar su autoestima, así que cuando era hora de comer, siempre lo arrastraba y luego decía que no podía terminar la comida y le pedía que comiera conmigo. Cuando salíamos a jugar, siempre decía que había conseguido cupones gratis y lo arrastraba conmigo. Poco a poco, la relación entre Caleb y yo pareció estar mejorando, lo ayudé económicamente hasta que se graduó. Incluso hice una beca a su amiga de la infancia con la que creció solo para hacerle feliz. Después de graduarse, Caleb comenzó su propio negocio. Sus notas siempre habían sido excelentes. Cuando estaba en la escuela, hizo un software de juego con sus amigos, pero se topó con problemas en todas partes y no podía obtener ninguna inversión, sin importar lo que hiciera. No pude soportar verlo tan deprimido, así que le pedí a mi father que invirtiera en él. Recuerdo que Caleb estuvo muy callado esa noche. Cuando estaba a punto de dormirme apoyada en su hombro, de repente dijo, Avery, ¿por qué haces esto? En aquel entonces, pensé que se refería a por qué él estaba siendo tan amable, así que respondí satisfecha, porque me gustas. Caleb, ¿me gustas a ti? Le agarré el brazo y me porté coqueta. Te he sido tan buena. Si no te juntas conmigo, serás muy despiadado. En realidad, solo estaba bromeando en aquel entonces. Pero Caleb no dijo nada, pensé que había dado su consentimiento tácito. Así que nos juntamos de esta manera. 2 años después, Caleb y yo nos casamos. La boda se celebró de manera apresurada. Caleb dijo que no le gustaba demasiadas personas, así que solo invitamos a unas pocas mesas de familiares y friends cercanos. Todos eran mis familiares y amigos. De su parte, él era el único presente. Caleb siguió siendo frío conmigo después de casarnos. Yo era muy estúpida en aquel entonces. Pensé que era simplemente ese tipo de persona. De todos modos,
lo había perseguido durante tantos años. Siempre y cuando siguiera siendo buena con él, incluso una piedra se calentaría conmigo. Pero no esperé que realmente no se pudiera calentar. Porque su corazón siempre había estado con otra persona desde el principio. En el tercer año después de casarnos, los conflictos entre nosotros ya no podían ser reconciliados. Comencé a no poder soportar su frialdad cotidiana. Le pregunté si le gustaba a su amiga de la infancia. Él solo me miró fríamente y no dijo una palabra. Cuando lo presioné demasiado, simplemente dio un portazo y se fue. Me llevó a ser más y más paranoica y loca por su violencia fría. Siempre que volvía, lo interrogué y lo regañé. Cuando la discusión fue más fuerte, le grité: si hubieras sabido que eras un desagradecido miserable, hubiera sido mejor criar un perro. Al menos me movería la cola. Su expresión se volvió feroz por un momento y luego se calmó rápidamente. Desde aquel día, nunca volvió a casa. Fue solo más tarde cuando supe que ya estaba con su amiga de la infancia. Tenían un nuevo hogar fuera y hasta tenían un hijo. En aquellos años, él tuvo una familia completa y feliz fuera. Mientras yo me quedé sola en la casa solitaria, y todo mi amor se convirtió en veneno lleno de odio, el negocio de Caleb tuvo éxito y se volvió más rico que mi padre. No tenía nada con lo que vengarme de él. Lo único que tenía era mi matrimonio. Aposté con mi propia vida para vengarme de él. Prefería morir antes de divorciarme de él, sin importar cuánto dinero me diera. Él me había arruinado, y tampoco le iba a permitir que tuviera una vida fácil. La mujer que le gustaba siempre sería una amante que no podía verse a la luz. Su hijo con otra mujer siempre sería un hijo ilegítimo en la calle. Caleb tampoco se atrevió a demandarme. Temía que si nuestra disputa matrimonial se volviera un gran problema, afectaría el precio de las acciones de la empresa, y los demás directores tampoco estarían de acuerdo. De esta manera, perdí 10 años con él. Durante estos 10 años, no importaba cuán histérica o loca estuviera, o incluso cuando al final me suavicé y supliqué, él nunca se volvió bondadoso y nunca volvió a verme. Me fui perdiendo peso en la desesperación cotidiana y me enfermé gravemente. Finalmente, morí de depresión. Avery. De repente me volví a la realidad y miré a Caleb a mi lado, un profundo odio se despertó en mí de la cabeza a los pies, y mi corazón estuvo a punto de estallar. Por un momento, apenas pude mantenerme en pie. Después de morir, finalmente consiguió lo que quería, ¿verdad? Tal vez, la manera en que me trató originalmente era para agotarme y matarme rápidamente. Todavía recuerdo que antes de morir, mis medicinas fueron repuestas repentinamente. Cuando le pregunté al mayordomo, solo dijo que se habían cambiado por medicinas más suaves. No sospeché nada, sin embargo, no mucho después de tomar estas medicinas, mi cuerpo comenzó a empeorar. Al final, ni siquiera podía sentarme. Poco después, fallecí. ¿Fue él? Además de él, ¿quién más podría ser? Lo odiaba tanto que no podía esperar a que muriera inmediatamente. Quería ayudar a Ivy a ocupar mi lugar. Qué vicioso, lo miré y me esforcé por reprimir la tentación de saltar sobre él y matarlo. Lo odio tanto. Creo que aparte de ser joven e ingenuo y no cuidar adecuadamente su autoestima en aquel entonces, no hice nada malo a Caleb. Ni siquiera le obligué a casarse conmigo. Incluso le pregunté si estaba dispuesto o no. Si no lo estaba, podía seguir esperando. Pero me odiaba de esta manera. A Ivy seguía gritándome como en mi vida pasada: Avery, ¿crees que tener money te hace tan grande? ¿Por qué eres tan humillante? La miré. Llevaba un vestido blanco, tenía una figura delicada y parecía una flor blanca. Esta era la mujer que Caleb amaba, la que él prefería matarme para ayudarla a ocupar mi lugar. Su rostro se distorsionó y su expresión se volvió loca. Mientras estés muerta, Caleb volverá a ser mío. Avery, ¿por qué estás tan contenta?
Te mereces morir. Estaba demasiado cerca. Por un momento, no tuve tiempo para esquivar. Sus ojos inyectados en sangre se reflejaron en mis pupilas dilatadas. Justo entonces, una fuerza poderosa me empujó repentinamente. El sonido de la hoja afilada penetrando en la carne se perdió en la lluvia. Ivy miró perpleja a Caleb frente a ella. Los dedos con los que sostenía el puñal comenzaron a temblar y dijo con pánico: Caleb. Tragué saliva y me volví. El cuchillo ya se había hundido hondo en el abdomen de Caleb. La sangre que se filtraba se lavó a un tono rosa pálido por la lluvia. Él parecía no darse cuenta y solo sonrió a mí. Está bien que estés bien. Para cuando lo llevaron al hospital, Caleb ya se había desvanecido por completo. Había perdido demasiada sangre y fue llevado directamente a la UCI para ser rescatado. Ivy también fue llevada por la policía que llegó. No fue hasta el tercer día que Caleb despertó. Entré en la habitación y lo miré. Sentí que había muchas palabras atrapadas en mi garganta, pero no podía decir ninguna. Se veía muy débil, su rostro pálido como el papel, pero aún así logró forzar una sonrisa con dificultad. Avery, ¿estás bien? Tenía una mezcla de emociones. ¿Por qué me bloqueaste ese cuchillo? Sus pestañas se bajaron. No lo sé. Simplemente no quería que te lastimaras. El golpe de Ivy estaba dirigido a mi corazón. Por fortuna, Caleb era alto y las partes vitales no fueron heridas. ¿Qué vas a hacer? De repente le pregunté. Caleb comprendió rápidamente lo que quería decir y sonrió amargamente. Decir la verdad. Hacer lo que se debe hacer. Esa era tu esposa en la vida anterior. Dijo a luz a tus hijos. Me senté en otra cama. Él dijo en voz baja, pero intentó matarte. Me callé. Caleb tosó un par de veces, y sus rasgos faciales se distorsionaron por un momento debido al dolor. Luego dijo con voz ronca: Avery, realmente sé que me equivoqué. Hice un error tan grande antes. Sí. Su voz se quebró y sus labios temblaron terriblemente. Si puedo cambiar, ¿estarías dispuesta a...? No. Lo interrumpí. Me has salvado, pero también morí por ti en mi vida anterior. A lo sumo, estamos en paz. Incluso si me bloqueaste un cuchillo, no puede borrar el daño que una vez me hiciste. Sus ojos se pusieron rojos y apretó los dientes con fuerza para contener sus sollozos. Pero Avery, una vez dijiste que me amarías para siempre. De repente me sentí cansada y sonreí amargamente. Caleb, el amor se puede agotar. Me tomaste 10 años para agotar mi amor poco a poco. El rostro de Caleb se volvió mortalmente pálido y se quedó perplejo. Avery, no puedes hacer esto. Tú eras la que dijo primero que me amabas. Antes de dar la vuelta y marcharme, eché una última mirada atrás. Caleb había perdido mucho peso y la bata de hospital colgaba floja en él. Sus cejas y ojos todavía eran los del joven que una vez amé. Solo que su alma parecía vieja. Quizás nos hayamos querido, pero el momento no fue el adecuado. Pero ahora, dije suavemente, Caleb, realmente ya no te quiero. Después de salir de la habitación, todavía podía escuchar sus gritos desesperados. Pero Avery, ¿qué estoy suponiendo hacer? ¿De qué sirve esta segunda oportunidad para mí, para escuchar que ya no me quieres? Habría sido mejor que hubiera muerto en mi vida pasada. Bajé la cabeza y mis ojos estaban secos. No podía llorar más. Porque esas lágrimas ya se habían secado en mi vida pasada. Me alejé rápidamente, dejando atrás aquellos lamentos. Finalmente, ya no los podía escuchar. Caleb no ocultó nada por Ivy. Ella fue condenada a 7 años de prisión por intento de homicidio. La escuela también la expulsó.
He oído que su madre no pudo soportar el golpe y se tiró desde un edificio y se suicidó. No fui al juicio aquel día. En realidad, más o menos entendí por qué a Ivy me odiaba tanto. Más que por Caleb, era más porque estaba celosa de mí. Ella estaba celosa de que yo tuviera todo, así que intentó por todos los medios arrebatarse a Caleb para demostrar que también podía vencerme. Cuando se dio cuenta de que incluso había perdido a Caleb, se volvió completamente loca. He oído que después de enterarse de la muerte de su madre, se volvió completamente loca, perdió la cordura e incluso insultó al juez durante el fallo. Por supuesto, fui yo la que le hizo decir a alguien la noticia de la muerte de su madre. También le pedí a mi padre que arreglara para que alguien cuidara bien de a Ivy en la prisión. Siempre recordé que me drogó en mi vida pasada. Ella tenía que devolverme lo que me debía al final. 3 años después, me casé con Leo. La familia de Leo le dio mucha importancia a esta boda. Celebraron un gran banquete y se invitaron a todas las personas importantes de la ciudad. La escena era extremadamente magnífica. Justo cuando estábamos a punto de subir al escenario, su secretario corrió hacia nosotros, sosteniendo un sobre rojo. No había nada escrito en él. Señor director general Chen, mire. Hay un cheque de 2 millones de yuanes en este sobre rojo. He verificado que es auténtico, pero no hay nombre en él. Frunció el ceño y dijo, ¿qué debemos hacer? Leo y yo nos miramos y ambos adivinamos de quién era. Caleb era realmente capaz. Aunque su primer intento de negocio fracasó, rápidamente comenzó de nuevo y tuvo éxito al final. Sonrió y dijo, está bien. Como alguien está ansioso por darnos dinero, lo tomaremos. Justo entonces, mi teléfono móvil sonó repentinamente. Era un mensaje de texto. Era de un número desconocido y solo había una frase sin contexto: si te trata mal, vuelve. Te esperaré para siempre, Leo esnifó. Entonces, ¿qué espere? Ni siquiera tendrá una oportunidad en la próxima vida. Borré el mensaje de texto frente a él y bloqueé el número de inmediato. Vamos, tomé su brazo y sonreí ligeramente, todos nos están esperando. Esas noches tristes y llorosas finalmente pasarán. Y yo nunca volveré a mirar atrás. Desde la perspectiva de Caleb, cuando vi a Avery de nuevo, me quedé perplejo. Frente a mí estaba la de 20 años, llena de vitalidad, tan animada, completamente diferente a la expresión sombría en mi memoria. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi así. No podía quitarle los ojos de encima. La miraba con avidez. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Avery. Cuando el mayordomo dijo que estaba muerta en mi vida pasada, no le creí. No fue hasta que regresé y vi su cuerpo frío. Curiosamente, no sentí nada en aquel momento. Todo lo que me rodeaba desapareció. Por unos segundos, no podía ver ni oír nada. No fue hasta que me ayudaron apresuradamente a levantarme que me di cuenta de que en realidad me había caído justo ahora. Le pregunté calmadamente al mayordomo, ¿dejó alguna palabra? El mayordomo negó con la cabeza. La señora no dijo nada. Entonces no me dejó ni una sola palabra. Bueno, ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir entre nosotros. Cuando me quería cuando éramos jóvenes, decía todo tipo de palabras dulces. Más tarde, nos enfadamos y sacamos todos los puntos débiles el uno del otro y los mostramos por completo. Ella me maldijo que acabara mal y yo la maldije que se estaba degradando. ¿Qué más había que decir? Ya no había nada que decir, ya fueran buenas o malas, hace mucho tiempo. Fue en este momento cuando de repente sentí un dolor sordo en mi corazón. El dolor era fino y denso al principio y no muy agudo. Sin embargo, se extendió rápidamente de forma perniciosa, como si estuviera perforando huecos por todas partes. Mi corazón parecía lleno de huecos y el dolor era tan intenso que tuve que arrodillarme para soportarlo. Miré a Avery. Ella estaba tumbada tranquilamente en la cama, sin ninguna reacción.
En el pasado, si me hubiera visto así, incluso durante las discusiones más fuertes, ella definitivamente habría venido a preocuparse por mí. Siempre había sido tan tonta, pero esta vez, ni siquiera me dio una mirada. Bueno, ella ya estaba muerta. Completamente muerta. Nunca volvería a aparecer frente a mí. Así pensé, pero no estaba triste. Solo me sentí como si estuviera pensando en el problema de alguien más. Mi cuerpo y mi cerebro parecían haber sido de alguien más, separándome de mi corazón que dolía. ¿Qué debía hacer? Ella realmente me estaba causando problemas, pensé. Aún tenía una reunión que atender mañana. Ahora se pospondría. Después de todo, tenía que organizar su funeral. De repente, me dio comezón en la garganta. Tosí un par de veces y vi la expresión del mayordomo. Él dijo con pánico, «Señor». Bajé la cabeza y solo entonces vi las manchas escarlatas en mi pecho. ¿De quién era esta sangre? Me confundí un poco. Entonces, la comezón en mi garganta se volvió más y más insoportable y de repente escupí un bocado de sangre. El mayordomo se volvió loco de preocupación y me llevó al hospital. Y solo me quedó una idea en la mente. Ah, entonces esta era mi sangre. Después de que Avery murió, no derramé ninguna lágrima. Incluso volví a casa para empacar las cosas. Ella no tenía muchas cosas. Solía ser una persona que amaba los lujos, pero ahora la habitación estaba vacía. Solo había unas pocas prendas de ropa de marcas desconocidas. Está bien, pensé. Habíamos estado enredados durante tanto tiempo y finalmente podía terminar. No fue hasta que abrí el armario que vi un armario lleno de aceites medicinales. Tuve un accidente cuando trabajaba como repartidor antes. Me lastimé la pierna y le dolía terriblemente cuando estaba nublado o lloviendo. Ella hizo hacer este aceite medicinal especialmente por alguien. En aquel entonces, incluso me reí de ella y le pregunté por qué compraba tanto. Ella tenía ojos brillantes y sonrió y respondió, ¿qué pasa si en el futuro no está disponible? Desafortunadamente, después de casarnos, rara vez volvía a casa y cada vez que regresaba, discutíamos. Solo había usado este aceite medicinal unas pocas veces, menos de la mitad de una botella. Fue entonces cuando de repente recordé que en realidad también tuvimos buenos momentos, también la había considerado linda alguna vez. Solo que en las interminables discusiones y dificultades, al final nos terminamos viendo odiosos el uno al otro. De repente sentí algo cálido y húmedo en mi rostro. Alargué la mano y lo tosé. Resultó que ya estaba llorando sin darme cuenta. Después de que Avery murió, no la olvidé tan rápido como pensé que haría. En cambio, ella aparecía en mis sueños día y noche, como si me estuviera torturando deliberadamente. A veces era cuando éramos jóvenes. Ella se sonrojó y me entregó una caja de comida. Caleb, esta es carne de wagyu hecha por mi empleada doméstica, es la más deliciosa. Extraño. En aquel entonces, solo pensé que era arrogante y presuntuosa y estaba lleno de asco. Ahora de repente me di cuenta de que su rostro sonrojado era en realidad muy lindo. Más tarde, supe que los cubos de carne de wagyu eran su plato favorito. Ella quería compartir su cosa favorita conmigo con todo su corazón y sin reservas. Pero en aquel entonces, no me merecía ese amor tan precioso en absoluto. El complejo de inferioridad del corazón de un joven era demasiado sensible. Me cubrí de espinas afiladas para defenderme, lastimando a todos los que intentaban acercarse a mí. Avery era de una buena familia, era bonita y había muchas personas que la querían. No creía que ella quisiera a alguien tan inútil como yo. Los ricos tenían demasiados trucos. Ella debía estar jugando conmigo. Así que la traté peor y peor. Quería que se fuera. Ella era una especie rara que nunca había aparecido en mi mundo pobre y oscuro, perturbando toda mi biosfera y haciéndome sentir desamparado.
Pero también quería confirmar vilmente su amor por mí una y otra vez cuando ella se negó a retirarse. ¡Qué patético! ¡Y qué odioso! Su rostro se distorsionó y su expresión se volvió loca. Mientras estés muerta, Caleb volverá a ser mío. Avery, ¿por qué estás tan contenta? Te mereces morir. Estaba demasiado cerca. Por un momento, no tuve tiempo para esquivar. Sus ojos inyectados en sangre se reflejaron en mis pupilas dilatadas. Justo entonces, una fuerza enorme me empujó repentinamente. El sonido de la hoja afilada penetrando en la carne se perdió en la lluvia. Ivy quedó aturdida mientras miraba a Caleb frente a ella, los dedos con los que sostenía el puñal comenzaron a temblar y dijo con pánico, «Caleb». Tragué saliva y me volví. El cuchillo ya se había hundido hondo en el abdomen de Caleb. La sangre que se filtraba se lavó a un tono rosa pálido por la lluvia. Él parecía no darse cuenta y solo sonrió a mí. «Está bien mientras estés bien». Para cuando lo llevaron al hospital, Caleb ya se había desvanecido por completo. Había perdido demasiada sangre y fue llevado directamente a la UCI para recibir tratamiento de emergencia. Ivy también fue llevada por la policía que llegó. No fue hasta el tercer día que Caleb despertó. Entré en la habitación y lo miré. Sentí que había muchas palabras atrapadas en mi garganta, pero no podía decir ninguna. Se veía muy débil, su rostro pálido como el papel, pero aún así logró forzar una sonrisa con dificultad. «Avery, ¿estás bien?» Tenía una mezcla de emociones. «¿Por qué me bloqueaste ese cuchillo?» Sus pestañas se bajaron. «No lo sé. Simplemente no quería que te lastimaras». El golpe de Ivy estaba dirigido a mi corazón. Por fortuna, Caleb era alto y los órganos vitales no fueron heridos. «¿Qué vas a hacer?» De repente le pregunté. Caleb comprendió rápidamente lo que quería decir y sonrió amargamente. «Decir la verdad, solo hacer lo que se debe hacer. Esa es tu esposa en tu vida anterior, la que dio a luz a tu hijo». Me senté en otra cama. Él dijo en voz baja, «Pero ella te mató». Me callé. Caleb tosó un par de veces, y sus rasgos faciales se torcieron por un momento debido al dolor. Luego dijo con voz ronca, «Avery, realmente sé que me equivoqué. Estuve terriblemente equivocado antes». «Sí». Su voz se quebró y sus labios temblaron incontrolablemente. «Si puedo cambiar, ¿estarías dispuesta a...?» «No». Lo interrumpí. «Me has salvado, pero también morí por ti en mi vida anterior. A lo sumo, estamos en paz. Incluso si me bloqueaste un cuchillo, no puede borrar el daño que una vez me hiciste». Sus ojos se pusieron rojos y apretó los dientes con fuerza para contener sus sollozos. «Pero Avery, una vez dijiste que me amarías para siempre». De repente me sentí cansada y sonreí amargamente. «Caleb, el amor se puede agotar. Me tomaste 10 años para agotar mi amor poco a poco». El rostro de Caleb se volvió mortalmente pálido y se quedó perplejo. «Avery, no puedes hacer esto. Tú eras la que dijo primero que me amabas». Antes de dar la vuelta y marcharme, salí una última mirada atrás. Caleb había perdido mucho peso y la bata de hospital colgaba floja en él. Sus cejas y ojos todavía se asemejan a los del chico que una vez amé. Solo que su alma parecía vieja. Quizás nos hayamos querido, pero el momento no fue el adecuado. «Pero ahora», dije suavemente, «Caleb, realmente ya no te quiero». Después de salir de la habitación, todavía podía escuchar sus gritos desesperados. «Pero Avery, ¿qué estoy suponiendo hacer? ¿Por qué volví a esta vida? ¿Para escuchar que ya no me quieres? Entonces habría sido mejor que hubiera muerto en mi vida pasada». Bajé la cabeza, mis ojos secos. No podía llorar más, porque esas lágrimas ya se habían secado en mi vida anterior. Me alejé rápidamente, dejando atrás aquellos lamentos. Al final, ya no los podía escuchar. Caleb no escondió nada por Ivy.
Ella fue condenada a 7 años de prisión por intento de homicidio. La escuela también la expulsó. He oído que su madre no pudo soportar el golpe y se suicidó saltando desde un edificio. No fui a la audiencia en el tribunal. En realidad, más o menos entendí por qué a Ivy me odiaba tanto. Más que por el bien de Caleb, era más porque estaba celosa de mí. Ella estaba celosa de que yo tuviera todo, así que intentó por todos los medios arrebatarse a Caleb para demostrar que también podía vencerme. Cuando se dio cuenta de que incluso había perdido a Caleb, se volvió completamente loca. He oído que se volvió completamente loca después de enterarse de la muerte de su madre. Perdió la cordura e incluso insultó al juez cuando se anunció la sentencia. Por supuesto, hice que alguien le dijera la noticia de la muerte de su madre. También le pedí a mi padre que encontrara a alguien para cuidar bien de Ivy en la prisión. Siempre recordé el incidente de ser envenenada en mi vida pasada. Ella tenía que devolverme lo que me debía, después de todo. 3 años después, me casé con Leo. La familia de Leo le dio mucha importancia a esta boda. Celebraron un gran banquete y se invitaron a todas las personas destacadas de la ciudad. La escena era extremadamente grandiosa. Justo cuando estábamos a punto de subir al escenario, su secretario corrió hacia nosotros, sosteniendo un sobre rojo. No había nada escrito en él. Señor Chen, hay un cheque de 2 millones de yuanes en este sobre rojo. He verificado que es auténtico, pero no hay nombre en él. Frunció el ceño y dijo, ¿qué debemos hacer? Leo y yo nos miramos y ambos adivinamos de quién era. Caleb era realmente capaz. Aunque su primer intento de negocio fracasó, rápidamente comenzó de nuevo y finalmente tuvo éxito. Sonrió y dijo, bueno, como alguien está ansioso por darnos dinero, quizás sea mejor aceptarlo. Justo entonces, mi teléfono celular sonó repentinamente, era un mensaje de texto. Era de un número desconocido y solo había una frase sin contexto. Si te trata mal, vuelve. Te esperaré para siempre. Leo esnifó. Entonces que espere. Ni siquiera tendrá una oportunidad en la próxima vida. Borré el mensaje de texto frente a él y bloqueé el número sin preocupaciones. Vamos, tomé su brazo y sonreí ligeramente. Todos nos están esperando. Esas noches tristes y llorosas finalmente pasarán. Y yo nunca volveré a mirar atrás. Desde la perspectiva de Caleb, cuando vi a Avery de nuevo, me quedé aturdido. Frente a mí estaba la de 20 años, llena de vitalidad, tan animada, completamente diferente a la expresión sombría en mi memoria. Había olvidado cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi así. No podía quitarle los ojos de encima y la miraba con avidez. Había pasado un tiempo muy, muy largo desde la última vez que vi a Avery. Cuando el mayordomo me dijo que estaba muerta en mi vida pasada, no le creí al principio. Hasta que regresé y vi su cuerpo frío. Curiosamente, no sentí nada en aquel momento. Todo lo que me rodeaba desapareció. Por unos segundos, no podía ver ni oír nada. No fue hasta que me ayudaron apresuradamente a levantarme que me di cuenta de que en realidad me había caído justo ahora. Le pregunté calmadamente al mayordomo, ¿dejó alguna palabra? El mayordomo negó con la cabeza. La señora no dijo nada. Entonces no me dejó ni una sola palabra. Bueno, ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir entre nosotros. Cuando ella era joven y me quería, dijo todo tipo de palabras dulces. Más tarde, cuando nos enfadamos, sacamos todos los puntos débiles el uno del otro y los mostramos por completo. Ella me maldijo que moriría una muerte miserable y yo la maldije que estaba dispuesta a degradarse. ¿Qué más había que decir? Todas las cosas buenas y malas ya habían sido dichas. Fue en este momento cuando de repente sentí un dolor sordo en mi corazón. El dolor era fino y denso al principio, no muy agudo, pero se extendió rápidamente de forma perniciosa, como si estuviera perforando huecos por todas partes.
Mi corazón parecía lleno de huecos y el dolor era tan intenso que tuve que arrodillarme para soportarlo. Miré a Avery. Ella estaba tumbada tranquilamente en la cama, sin ninguna reacción. En el pasado, incluso cuando estábamos discutiendo con más vehemencia, si me hubiera visto así, ella definitivamente habría venido a preocuparse por mí. Siempre había sido tan tonta, pero esta vez, ni siquiera quería darme otra mirada. Bueno, ella ya estaba muerta. Completamente muerta. Nunca volvería a aparecer frente a mí, así pensé, pero no estaba triste. Solo me sentí como si estuviera pensando en el problema de alguien más. Mi cuerpo y mi cerebro parecían haber sido de alguien más, separándome de mi corazón que dolía. ¿Qué debía hacer? Ella realmente me estaba causando problemas, pensé. Todavía tengo una reunión que atender mañana. Ahora se pospondrá. Después de todo, tengo que organizar su funeral. De repente, me dio comezón en la garganta. Tosí un par de veces y vi la expresión asustada del mayordomo. Él dijo con agitación, «Señor». Bajé la cabeza y solo entonces vi las manchas escarlatas en mi pecho. ¿De quién era esta sangre? Me confundí un poco. Entonces, la comezón en mi garganta se volvió más y más insoportable y de repente escupí un bocado de sangre. El mayordomo se volvió loco de ansiedad y me llevó al hospital. Y solo me quedó una idea en la mente. Ah, entonces esta era mi sangre. Después de que Avery murió, no derramé ninguna lágrima. Incluso volví a casa para empacar mis cosas. Ella no tenía muchas cosas. Solía ser una persona que amaba los lujos, pero ahora su habitación estaba vacía. Solo había unas pocas prendas de ropa de marcas diversas. Está bien, pensé. Habíamos estado enredados durante tanto tiempo y, finalmente, podía terminar. No fue hasta que abrí el armario que vi un armario lleno de aceite medicinal. Tuve un accidente de coche cuando trabajaba como repartidor antes y me lastimé la pierna. Le dolía terriblemente cuando estaba nublado o lloviendo. Ella hizo hacer este aceite medicinal especialmente por alguien, en aquel entonces. Incluso me reí de ella y le pregunté por qué compraba tanto. Sus ojos eran brillantes y sonrió y respondió, ¿qué pasa si en el futuro no está disponible? Desafortunadamente, después de casarnos, rara vez volví a casa y cada vez que regresaba, discutíamos. Solo había usado este aceite medicinal unas pocas veces, menos de la mitad de una botella. Fue entonces cuando de repente recordé que en realidad también tuvimos algunos buenos momentos. También pensé que era linda alguna vez. Solo que en las interminables discusiones y fricciones, al final nos terminamos viendo odiosos el uno al otro. De repente sentí algo cálido y húmedo en mi rostro. Alargué la mano y lo toqué. Resultó que ya estaba llorando sin darme cuenta. Después de que Avery murió, no la olvidé tan rápido como pensé que haría. En cambio, ella aparecía en mis sueños día y night, como si me estuviera torturando deliberadamente. A veces era cuando éramos jóvenes. Ella se sonrojó y me entregó una caja de comida. Caleb, esta es carne de wagyu hecha por mi empleada doméstica. Es la más deliciosa. Extraño. En aquel entonces, solo pensé que era arrogante y presuntuosa, y estaba lleno de irritación. Ahora de repente me di cuenta de que su rostro sonrojado era en realidad muy lindo. Más tarde, supe que los cubos de carne de wagyu eran su plato favorito. Ella quería compartir su cosa favorita conmigo, sinceramente y sin reservas. Pero en aquel entonces, no me merecía ese amor tan precioso en absoluto. El complejo de inferioridad del corazón de un adolescente era demasiado sensible. Me cubrí de espinas afiladas para defenderme, lastimando a todos los que intentaron acercarse a mí. Avery era de una buena familia, era bonita